¿Qué tal? Buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos al primer ciclo o a la primer conversatorio de la serie de Criticones a Críticos, que organiza Cómo Vamos Nuevo León en colaboración con las universidades, las 4 universidades más grandes del estado y con grupos estudiantiles que se han decidido a participar en una gran cruzada por hacer de la comunidad estudiantil y de la comunidad joven del Estado una comunidad mejor informada. Agradecemos mucho su participación en este evento. Estamos seguros que será de muchísimo provecho, no solo para su formación académica, sino sobre todo como comunidad para poder contar con mejor información antes de emitir juicios críticos, que es lo que nos reúne el día de hoy. Me gustaría, antes de entrar en materia, destacar 3 puntos importantes el día de hoy. El primero es la participación de las universidades en cada vez más iniciativas ciudadanas. En el caso particular de las 4 universidades, el TEC, la UDEM, la UR, forman parte del Consejo Directivo de Cómo Vamos Nuevo León, y han mostrado su compromiso en generar una ciudadanía y una comunidad cada vez mejor informada. En el caso de la Universidad Autónoma de Nuevo León, realizamos desde 2016 la encuesta Si Vamos, y este año estamos implementando una nueva medición que llamaremos evaluación de campo y que será un insumo valiosísimo para el área metropolitana. Menciono estos proyectos muy concretos porque es un ejemplo de cómo las universidades, cada vez de una manera más decidida y necesaria, son parte fundamental del debate público y son pieza clave de la democratización de nuestra sociedad. Y eso lo reconocemos y lo valoramos desde Cómo Vamos. Un rol igual de importante tienen los grupos estudiantiles, que deciden destinar cada estudiante como participante de estos parte de su tiempo a dedicarse a actividades que tienen que ver con el fortalecimiento de la democracia. En el caso de hoy, en particular, reconocemos y valoramos muchísimo la participación de la Asociación de Estudiantes de Nuevo León. Si no hay un buen debate público, si no hay una masa crítica que estemos dispuestas y dispuestos a propiciarlo, va a ser muy difícil que podamos resistir algunos de los principales retos que la democracia nos pone enfrente. Por eso esta serie de conversatorios queremos que además sea un pretexto para que buena parte de la comunidad estudiantil activa o que esté dispuesta a participar en esta titánica tarea se sume. Y en esta serie estamos invitando a que quienes participen en al menos 3 de 4 conversatorios nos van a ayudar mucho a provocar mayores discusiones en el Estado, en la ciudad y en la vida pública de Nuevo León. Así que este es el inicio, este primer conversatorio. Consideramos que hay 4 temas dentro de muchos otros que debemos abordar en esta serie. El primero es el que nos reúne hoy, que es el impacto del COVID en 2 temas críticos, que es la salud y las finanzas. El siguiente tema será la calidad del aire. Sin duda, hay algo que en nuestra ciudad se ha perjudicado en los últimos años y nos impacta a todos por igual. El tercer tema tiene que ver con una discusión muy vigente, que es la diferencia y las brechas de género que desafortunadamente todavía existen en nuestra sociedad. Y el cuarto tema es algo que seguramente a muchas y muchos de ustedes lo traen a flor de piel, y es cómo podemos hacer una mejor conversación pública, en particular en redes sociales, donde cada vez son más los casos de falsa información, de linchamiento público, de mal debate y de cosas que creemos tienen que cambiar para que tengamos un mejor entendimiento de la realidad que vivimos en Nuevo León y en México. Por eso, llamamos a esta serie de criticones a críticos. Ser criticón puede serlo cualquiera. Ser crítico requiere, en cambio, tener buena información y estar dispuesto a contrastar las percepciones preconcebidas que cada quien tiene con datos que nos obliguen a darle una mejor pensada. Escuchar posturas que quizá no habíamos considerado antes y que escuchándolas nos ayudarán
a tener una opinión mejor informada. No se trata únicamente de tener información por tenerla. Se trata, y estamos hablando, de que ahí reside en buena medida la supervivencia de las democracias contemporáneas, en tener ciudadanas y ciudadanos mejor informados y que podamos así construir la sociedad que buscamos. Así que de esto se trata, y en esta conversación inicial damos, además de agradecer muchísimo a Eugenia y a Gerardo, que como estudiantes participativos nos acompañarán el día de hoy, agradecemos desde luego mucho a dos voces sumamente autorizadas y fundamentales en el Estado, a el secretario de Finanzas, Carlos Garza, y al rector del TecSalud, el doctor Guillermo Torre, quienes ya serán presentados debidamente, pero que no quería dejar de agradecerles en esta primera oportunidad. Así que sin más, un poco para hablar del contexto y mostrarles cómo pueden ser parte de esta conversación activamente, cedo la palabra a mi colega Adriana Flores, quien es la líder de activación ciudadana de Cómo Vamos Nuevo León y quien nos hablará un poco más ya de la materia que hoy nos reúne. Gracias, Adriana. Hola, buenas tardes. Gracias, Luis. Antes de comenzar, quisiéramos que respondieran 3 preguntas sobre lo que piensan actualmente del impacto del COVID en Nuevo León, y en la pantalla se va a presentar un código de barras de Slido en el que pueden ingresar. Vamos a hacer las 3 preguntas y va a haber un tiempo de 1 minuto aproximadamente para que la puedan responder. Y al final del conversatorio vamos a hacer 2 preguntas de cierre. La primera pregunta es, en una palabra define cuál ha sido el mayor impacto de la pandemia. Como podemos ver, la palabra que más está repitiendo es la económica. Y si podemos pasar a la siguiente pregunta. En la primera podemos darnos cuenta que es salud, muertes, emocional, empleos, desigualdad, unión. Las palabras que más están repitiendo. La segunda pregunta es, ¿qué aspecto de la pandemia te preocupa más? Y podemos ver cómo va ganando el impacto económico. Ya se terminó ganando. Podemos pasar a la tercera pregunta. El impacto económico y financiero, al parecer, es el aspecto de la pandemia que más les preocupa. Y esta va a ser la última pregunta, que es, una vez que pase, ¿qué debe ser prioridad?
Y van empatadas cambiar nuestros hábitos y buscar alternativas para las finanzas de Nuevo León. Vamos a ver tinto más para ver si desempata más o si se vuelve a nivelar. Y pues bueno, yo creo que nos quedamos con ese resultado, que va a ser cambiar nuestros hábitos en esta pregunta. Al final vamos a hacer otras preguntas de cierre para ver qué fue cambiando nuestra perspectiva, ya sea con los datos y con los comentarios de nuestros ponentes del día de hoy. No sé si me podrían apoyar proyectando la presentación de más políticas con datos, por favor. Ok. Pues bueno, en el primer slide podemos ver cómo se fue desarrollando el confinamiento del COVID en el estado de Nuevo León. El 16 de marzo inició el confinamiento con la suspensión de las clases de preescolar, primaria y la normal por parte del gobierno federal. Después, el 24 de marzo, se hizo la suspensión de las actividades de sectores público, social y privado que involucran la concentración física y tránsito de las personas, las actividades escolares de todos los niveles. Hasta el 31 de marzo se hizo la suspensión de actividades no esenciales y finalmente el 17 de junio se hizo la reapertura de actividades con limitaciones dependiendo del semáforo que teníamos en el estado. En el siguiente slide vamos a ver un poquito sobre el impacto hasta el día de ayer del COVID en el estado, que son 61.232 casos confirmados ayer 21 de septiembre y 3.356 defunciones en el estado de Nuevo León. En el siguiente slide les queremos compartir que en este mes de septiembre, en Cómo Vamos Nuevo León, hicimos público un estudio en donde analizamos todos los datos sobre los contaminantes del aire entre marzo y julio para conocer los cambios que hubo dentro de la calidad del aire en el área metropolitana de Monterrey durante esta cuarentena, en donde nos pudimos dar cuenta cómo de los 6 contaminantes criterios, sabemos que durante el confinamiento comparado con el mismo periodo el año pasado, la concentración del ozono no presentó variaciones significativas, o sea, no hubo muchos cambios. Las partículas gruesas disminuyeron en un 31.5% y las partículas finas, que son las más dañinas para la salud, se redujeron un 20%. Asimismo, la calidad del aire en este periodo de confinamiento fue mejor que las fechas del año pasado, del 2019. Estos datos y muchísimo más amplio lo pueden encontrar en la página de Cómo Vamos Nuevo León. Y en el siguiente slide vamos a hablar un poquito sobre la economía y los empleos y la actividad industrial que hubo en el estado durante esta pandemia. Que podemos darnos cuenta como, si bien contamos con información hasta el mes de abril, podemos observar que en este mes hubo una caída importante en la actividad industrial, que precisamente fue el mes con mayores restricciones establecidas por el gobierno federal. Y esto especialmente es visible en el caso de la construcción, cuya actividad se redujo en un 42% en abril, o la industria manufacturera con una disminución del 39%. Estos son unos pocos de los datos que vamos a presentarles, nada más para dar inicio ya al conversatorio. En el siguiente slide pueden encontrar nuestras redes sociales, en donde pueden encontrar muchísimos más datos relevantes sobre estos temas. Y sin más por el momento, nos gustaría presentar a nuestros ponentes del día de hoy. Para empezar, el doctor Guillermo Torre Amoin, que es médico cirujano en el Tecnológico de Monterrey y actualmente es el rector de TechSalud, y es una de las voces más autorizadas para entender el impacto del COVID en Nuevo León, que sin duda con su experiencia ha logrado hacer de los hospitales del TEC referentes en México para cambiar la pandemia, y Carlos Alberto Garza Ibarra, quien es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León y actualmente es el secretario de Finanzas y Tesorería General del Estado, y nuestra moderadora el día de hoy, que es Eugenia Posas, de 7º semestre, licenciatura de Derecho del Tecnológico de Monterrey. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Cualquier comentario que tengan o duda para nuestros ponentes los pueden hacer aquí en la plataforma de Zoom o en nuestros comentarios en redes sociales, y el equipo de Cómo Vamos Nuevo León los va a empezar a contestar. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Primero que nada, quiero agradecer que me hayan invitado a moderar este conversatorio. Agradecer también al doctor Guillermo Torre y al secretario Carlos Garza por su participación en este tipo de encuentros que yo creo son de gran importancia ahorita,
ya que involucran a los estudiantes, quienes padecemos mucha incertidumbre por los momentos difíciles que vivimos actualmente. A raíz de lo que han contestado miembros de la audiencia, podemos ver que hay mucha preocupación en torno a diversos temas, por lo cual pasaremos con nuestras ponencias que podrán contestar algunas de nuestras dudas que nos ha generado la pandemia. Iniciaré con una pregunta para ambos y pedirles si me la pueden contestar en 10 minutos máximo. La pregunta es, ¿cómo ha impactado la pandemia a Nuevo León? Pasamos primero con el secretario, por favor. Pues muy buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias a cómo vamos. Muchas gracias, Eugenia. Tengo unas láminas, déjenme les platico qué es lo que sucede propiamente en las finanzas del Estado. Creo que es muy relevante. Si me ayudan ahí con la presentación. Sin duda, de la información pública disponible, lo que vamos a encontrar es que en los múltiples indicadores, y no soy experto en salud, pero en los múltiples indicadores creo que Nuevo León, en la parte de estrictamente hablando de salud, no la está pasando tan mal, si lo queremos ver así. Y creo que es importantísimo reconocer varias cosas. Si me ayudan con la lámina siguiente. El dato número 1 es que nosotros veníamos fortaleciendo nuestro sistema de salud. Lo que podemos ver aquí en estas barras es que incrementalmente en los últimos 5 años le hemos asignado más recursos al sector salud. Estaba en nuestra planeación, es decir, habíamos pensado en abrir ciertos hospitales durante estos últimos años. La lámina siguiente nos lo va a mostrar, por favor. Teníamos en la planeación remodelar completamente o rehabilitar completamente el Hospital Metropolitano, así se está haciendo, el Hospital Psiquiátrico que se está construyendo, el de Tierra y Libertad, el de Juárez, Montemorelos, Sabinas, etcétera, etcétera. Todo eso nos ayudó significativamente a lo que el doctor Torre conoce mucho mejor que yo, pero que tiene que ver con el tema de la reconversión hospitalaria. No es lo mismo reconvertir un hospital con pacientes adentro que sin pacientes. Muchos de los hospitales que están ustedes viendo ahorita aquí en esta pantalla prácticamente estaban muy avanzados para efectos de poder servir a la comunidad en la operación normal de un hospital, pero todavía no estaban terminados. Eso permitió que pudiésemos reasignar la prioridad y enfocarlos a que pudiesen ser hospitales rápidamente habilitados para atender el COVID. Por eso creo yo que Nuevo León en cierta medida en la parte, digamos, de lo que ya le asignábamos al sector salud, propiamente, hay que recordar que cuando hablamos de los gastos que le aplica el Estado al sector salud son para atender a aquella población que denominamos población abierta, es decir, aquella población que no tiene propiamente seguridad social, que no tiene propiamente ISSSTE, que no tiene propiamente el servicio médico de Pemex o un servicio privado. Entonces, eso sin duda ayudó a que pudiésemos estar mucho más preparados, pero creo que es muy importante, si nos vamos a la siguiente lámina, ir aclarando. Bueno, esta me la voy a brincar, es un poco el efecto en los asegurados, es parte de lo que ya habían mostrado ahorita Adriana en términos de las afectaciones que ha habido en el empleo formal en el Estado. La que sigue, por favor. Creo que un elemento importantísimo, antes de entrar un poco a estas láminas de lo que hemos estado destinándole al COVID, creo que es bien importante, además de lo que ya mostré en términos de cuánto le hemos asignado al sector salud en los últimos años como parte de una prioridad que ha tenido este gobierno y la planeación que teníamos en términos de inversión hospitalaria, creo que un elemento importantísimo es el apoyo que hemos tenido sin duda, de un instrumento que creo yo que es un instrumento único en el país y que tiene que ver con un instrumento de planeación de mediano y largo plazo, que es propiamente el Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica. Y de ahí del Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica, el doctor Torre perfectamente sabe de qué estoy hablando, porque él participa en la parte propiamente del sector salud dentro de la Comisión de Desarrollo Humano. Pero lo más importante es que de ahí nace todo el acompañamiento que se trabajó con esta consultora muy reconocida, McKinsey, que ayudó
a fijar prácticamente los parámetros y criterios en los que nos teníamos que enfocar. Y de forma tal que esta guía, si le queremos llamar así, o esta ruta de planeación que trazamos, ha permitido hasta cierto punto ir definiendo los balances que tenemos que cuidar entre el componente de salud y el componente económico. Ustedes permanentemente ven semana tras semana que, derivado de ciertos indicadores que se establecieron a través de estas mesas de trabajo, se definió que, o se ha definido que una vez que llegues a ciertos indicadores en verde, o que los tengas en cierta condición del semáforo que se estableció, permitirá ir avanzando en la parte económica. Desconozco si otros estados tengan un instrumento como este, pero creo que a Nuevo León nos sirvió bastante desde la lógica de tener una planeación mucho más ordenada. Y así como cómo vamos, es un instrumento ciudadano muy importante que permite hasta cierto punto poner la información y entender las cosas como son. Creo que el Consejo Nuevo León ha sido una herramienta sumamente útil para orientar no nada más esta causa que tiene que ver con el sector salud, también la parte financiera. Para un servidor, la Comisión de Finanzas Públicas ha sido sumamente estratégica en las acciones que hemos llevado a cabo. Yo lo que diría es que la situación financiera del Estado, una vez vista desde el 2015 a la fecha, ha ido mejorando considerablemente, de forma tal que estos primeros montos que vemos aquí en términos de lo que hemos destinado como recursos ya autorizados para lo que es propiamente atender la contingencia, y no nada más es un tema de salud, sino también tiene que ver con temas sociales, apoyos a familias, apoyos de empleo, apoyos fiscales, etcétera, etcétera. Digamos que todos estos recursos han sido hasta cierto punto fácilmente administrados, es decir, pudimos, con la capacidad que tiene el gobierno, reasignar partidas presupuestales para poder atender todas estas necesidades que tienen que ver con el fondo de contingencia. Si me ayudan con la siguiente lámina. Fuimos al Congreso, el Congreso entendió que era sumamente estratégico ajustar partidas, nos dio esa libertad y lo estamos haciendo. La que sigue, por favor. Aquí están los ajustes que hemos estado realizando, cancelando cosas que obviamente no son tan relevantes, bajándole a los gastos de operación, cancelando algunos programas no esenciales, etcétera. Mi mensaje hasta ahorita es, creo que Nuevo León, en términos de política de salud, estaba bien parado, es decir, teníamos ya elementos que se venían fortaleciendo a través de una planeación muy, muy clara de irle asignando más recursos a la salud, así como a la capacidad hospitalaria. Y eso ha permitido que, insisto, tengamos una rapidez mayor en términos de atención a esta pandemia. La parte financiera, yo diría que la primera parte, digamos, de la parte crítica que tiene que ver propiamente con la atención de la pandemia, no fue un problema para las finanzas del Estado. Lo que sí es un problema para las finanzas del Estado, y no nada más de Nuevo León, sino de todos los estados del país, y del mismo gobierno federal y de los municipios, es lo que viene para adelante en términos de esta mezcla que hay entre lo que es propiamente la pandemia en la parte de salud y el desplome de la actividad económica, que de una u otra forma está generando menos empleos, y los menos empleos generan menos ingresos, y los menos ingresos generan menos recaudación, y eso genera obviamente menos ingresos para los estados y municipios. Creo ahí que estará propiamente el reto más importante. Ahorita platicaremos un poco de eso, pero si me permiten la siguiente lámina, por favor. Creo que el mensaje de estos primeros 10 minutos es que hemos podido ajustar no tan complicadamente las primeras necesidades que se generaron por parte de la pandemia. Y creo que, a pesar de que son cantidades importantes, lo pudimos hacer porque hemos llevado a las finanzas a tener un mayor orden. Cuando arrancó este gobierno, precisamente con el Consejo Nuevo León haciendo una planeación de 6 y 12 años, veíamos que iba a ser muy difícil cerrar este sexenio con un gobierno que tuviera finanzas sanas y superavitarias. Pero la realidad es que este era el año en el que podíamos hacer ese cambio y en el que íbamos a lograr ese cambio. Pero llega la pandemia, la pandemia, ahorita verán en unas láminas más adelante, ha complicado drásticamente, digamos, el cierre del año, y lo que se visualiza para el próximo año
viendo un poco cómo está proyectando el gobierno federal el presupuesto de egresos para el próximo año. Yo diría que esta primera parte, específicamente que tiene que ver con toda la atención de salud y la parte social, tuvimos, insisto y lo repito, la capacidad de atenderlo inmediatamente porque la estructura de gobierno estaba sana desde el punto de vista de lo que habíamos invertido en salud y sana desde el punto de vista de la parte financiera, que el año había empezado muy bien, que traíamos ingresos por arriba de lo que habíamos programado y que fue fácil hasta cierto punto hacer los ajustes. Una vez que pasan los meses críticos, si lo queremos ver así, y que se empieza a sentir ya más la caída económica, se empieza a sentir más el desplome del empleo, entonces empiezan un poco las complicaciones con el Estado, y es por eso que ahorita les platicaré qué estamos haciendo para esta caída propiamente en los ingresos federales y los ingresos estatales, cómo la estamos subsanando. Digo, si quieren. Gracias. ¿Esa fue su intervención? Sí. Secretario, muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que es muy importante que le ha dado prioridad a la inversión a la salud estatal, ya que yo creo que esta pandemia lo que ha evidenciado es que el derecho al acceso a la salud es muy importante y me alegra que han avanzado en estos temas, aunque obviamente la pandemia interrumpió en el avance. Ahora pasamos con el doctor, con la misma pregunta. Mira, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Yo creo que se me hace muy relevante que les explique brevemente, cuando hablamos del sector salud en el Estado y vemos el impacto de salud en la población, que tengan todos una claridad de cómo se llevan a cabo los servicios de salud en el Estado. Si nosotros vemos a la población del Estado de Nuevo León, nos debe de quedar a todos claro que tenemos uno de los porcentajes más altos de seguros privados, pero no llega a más del 12% de la población, lo que significa que la gran mayoría de los ciudadanos se atienden en el sector público, llamémosle de esa forma, pero aún el sector público no tiene necesariamente una coordinación o servicios integrados. El sector público está dividido y predominantemente el sector público ofrece los servicios el Instituto Mexicano del Seguro Social, que tiene una regulación federal. Luego tenemos a la Secretaría de Salud, que se rige entonces por normas locales. El secretario de Salud es el doctor en jefe de los servicios de la Secretaría de Salud. Él tiene también la responsabilidad de coordinar los diferentes sectores en un momento como el que vivimos ahora. Pero el Instituto Mexicano del Seguro Social depende directamente y se ha centralizado más tanto los servicios médicos o administrativos en esta nueva administración. Luego tenemos otros sectores públicos como son Petróleos Mexicanos, como son los trabajadores del Estado. Históricamente, y digo históricamente porque en este nuevo gobierno había una oportunidad de miembros del Seguro Popular de atenderse en diferentes entidades y ellos tenían un fondeo federal. Entonces, fíjense, el sector público, que representa cerca del 90% de la población en el Estado, tiene múltiples proveedores de salud y entre sí no están coordinados. Y obviamente el sector privado, que es muy chiquito, tampoco representa una oferta coordinada. Entonces, cuando nos enfrentamos con la pandemia, la labor más importante del sector salud en el Estado era tratar de coordinar estos servicios que no tienen un eje rector común. Y en este caso, el secretario de Salud, el doctor Manuel de la O, tomó obviamente su responsabilidad de tratar de organizarnos. Y yo les diría que probablemente el primer aprendizaje de esta pandemia es que hemos trabajado de una forma coordinada, excepcional. Yo no trabajo para el gobierno del Estado. Carlos representa hoy la tesorería, pero nosotros trabajamos de una forma privada, pero hemos visto una colaboración excepcional tanto en los diferentes componentes del sector privado como en el sector público. Y yo les diría, si a lo mejor un mensaje importante
debe de llevarse hoy la ciudadanía del Estado, y lo he dicho yo no nada más en este foro, en muchos, es que hemos visto un sentido de cooperación, de ayuda y de coordinación como yo necesariamente no lo había vivido, como a lo mejor en algunas otras problemáticas del Estado deberíamos de tener y no las hemos vivido. Entonces, ese es un primer mensaje muy importante. Entonces, nos venimos enfrentando en la pandemia, sabemos que va a haber una crisis en salud porque la vimos en Asia, la vimos en Europa, ya la estábamos viviendo en Norteamérica, y nosotros tuvimos que darnos a la tarea de cómo trabajar en conjunto para ofrecer a los ciudadanos del Estado de Nuevo León una respuesta digna de salud y de atención a sus problemas. Y eso era un reto sin precedente porque, francamente, nadie habíamos vivido una problemática como la actual, teníamos la experiencia. ¿Qué hicimos? Y yo creo que Carlos lo comentó un poquito al principio. Bueno, lo primero que hicimos, nos integramos junto con la Secretaría de Salud y vivimos una coordinación de esfuerzos a través de una consultora, McKinsey, que nos ayudó a sentarnos, a trabajar y a comunicarnos de una forma ordenada para buscar cómo podíamos proveer una respuesta a la ciudadanía. Una respuesta que tratara de ayudar a todos los ciudadanos, no solamente ciudadanos que pudieran tener o seguro social o seguridad privada, porque puede ser no intuitivo para muchos de ustedes, pero los hospitales de la Secretaría de Salud atienden a cualquier ciudadano que se presente, tenga o no tenga seguridad pública o seguridad privada. Y muchos de ellos van a buscar ayuda en el sector de la Secretaría de Salud porque no encuentran opciones en sus instalaciones públicas de otros servicios que se encuentran saturados. Entonces, el desplegar una estrategia de tratamiento fue difícil, fue compleja. Estuvimos en múltiples juntas diarias, sábados y domingo, con consultores que ya habían vivido las experiencias en otros países para ayudarnos a tener un frente común en recursos hospitalarios, en insumos, en tratar de organizar las ayudas de las diferentes instituciones que estaban queriendo servir de una forma coordinada y también en tratar de ayudar en cómo podríamos ir escalando o desescalando las actividades económicas en el Estado. Entonces, toda estrategia que realmente no se ve fue un resultado de trabajo arduo, con una coordinación, como yo les diría, muy exitosa tanto en el sector público como en el sector privado. Hablando en particular de las estrategias de salud para atender a la ciudadanía, yo les voy a comentar que el Hospital Metropolitano desplegó una actividad asistencial sin precedente. Se reconvirtió, y Carlos habló en ese proceso, en un hospital, probablemente a nivel nacional, en uno de los hospitales, tanto públicos o privados, de mayor capacidad para atender a pacientes con enfermedades respiratorias diagnosticadas como COVID o potenciales de COVID. Si a eso le sumamos el esfuerzo que hicimos en el Hospital San José de dedicar completamente la instalación y vemos en conjunto el esfuerzo San José y Metropolitano, yo les puedo decir que esas dos instituciones en conjunto que entrenan personal de salud en el Estado de Nuevo León, yo dudo que exista un esfuerzo en todo el país de esa magnitud. En conjunto, el Hospital Metropolitano y el Hospital San José de Monterrey tenían o desplegaron capacidad hospitalaria para atender a cerca de 400 pacientes hospitalizados. El Hospital San José desplegó y dio ampliación a 180 camas. La mitad de ellas eran para pacientes en cuidados intensivos, y el Hospital Metropolitano amplió su capacidad hospitalaria para cerca de 200 pacientes hospitalizados, que en total, les digo, representa una capacidad sin igual en el país. ¿Por qué les digo en forma conjunta? Porque los esfuerzos de atención de los residentes son parte de un esfuerzo completo entre la Secretaría de Salud y en este caso el Tecnológico de Monterrey, para proveer servicios médicos a través de las diferentes especialidades médicas a esta población. Y de esta forma trabajamos muy de la mano y nos sentimos corresponsables de la atención no solamente a gente que puede pagar,
sino a gente que no pudiera pagar. Y de esa forma hemos atendido un número importante de pacientes en el Hospital San José. Y hemos trabajado de una forma conjunta y no me canso de repetirles ese esfuerzo, porque no es algo que se ve en el país. Yo les voy a decir que no van a ver ninguna institución que haya desplegado esta actividad hospitalaria. Y esta coordinación que tuvimos con la Secretaría de Salud simplemente representó un esfuerzo muy importante a nivel estatal y obviamente un ejemplo a nivel federal de atención. Les doy un par de ejemplos. Si nosotros vemos cuál es el éxito de atención de pacientes que entran a los hospitales públicos del Seguro Social, y estos son datos del gobierno, no son datos nuestros, la probabilidad de sobrevida de un paciente que entra para ser atendido por enfermedad de COVID en el Instituto Mexicano del Seguro Social es del 60%. O sea que tiene un 40% de mortalidad. Es un número altísimo. En los hospitales, en el Hospital Metropolitano y en el Hospital San José de Monterrey, en conjunto, la probabilidad de sobrevida sobrepasa el 85%. La diferencia es dramática, no es inconsecuente, y no es de que los hospitales de la Secretaría de Salud del Estado o el San José de Monterrey tengamos individuos que sean superdotados. Yo les aplaudo todos los días, pero se organizaron procesos de atención en donde trabajamos en conjunto con la dirección del Hospital Metropolitano, con los médicos que entrenan a los residentes tanto en el Hospital San José como en el Metropolitano para desarrollar protocolos de atención. Nos dimos a la tarea y el Estado, y Carlos es testigo del esfuerzo que se hizo económico, de tener ventiladores, de tener insumos, de tener equipo de protección. Yo participé en un esfuerzo federal de ayuda a diferentes hospitales. Les puedo decir que el Hospital Metropolitano nunca le faltó equipo de protección personal a sus médicos, tampoco en los hospitales de TecSalud. Pero desafortunadamente, fue una realidad a nivel nacional. Y recientemente ustedes todos saben que vieron en la prensa un reporte que refleja que en nuestro país, desafortunadamente, fue uno de los cuales en donde el personal de salud tuvo mayor fallecimiento, que realmente eso es penoso. Pero eso no lo vimos en el personal de salud del Estado, porque los equipos de protección personal estuvieron, y a mí me consta, yo fui al Hospital Metropolitano más de una ocasión, a ver, tenían la misma protección, los mismos servicios que teníamos nosotros, en donde podíamos desplegar con un poquito más de libertad e inversión. Entonces, si yo les pongo ese ejemplo como un ejemplo de coordinación en cuanto a la calidad de la atención, sin ver necesariamente quién era el pagador, en conjunto, yo creo que la historia nos dará realmente o nos juzgará con una mayor contundencia en el futuro, pero yo les diría que el juicio va a ser un resultado extraordinariamente favorable, en donde hay que aplaudir el esfuerzo que ha hecho el Estado de Nuevo León, la inversión que ha hecho para proteger la salud de los ciudadanos. Obviamente el esfuerzo económico y el sacrificio lo vemos todos, lo ven ustedes y yo. La movilidad se disminuyó importantemente, hay gente que ha perdido su trabajo, la economía no se ha reactivado, pero por otro lado dices, ¿cómo pones un precio a la vida humana? Y yo les puedo decir que si nosotros comparamos y vemos que hemos atendido en conjunto a cerca de 3,000 pacientes y estimamos que había un 40% de mortalidad y vemos el porcentaje de mortalidad de San José y Hospital Metropolitano, y aceptamos que tenemos un 30% de diferencia, yo les puedo decir que el esfuerzo conjunto del Estado con otros sectores, no solamente el nuestro, ha salvado cuando menos 1,000 personas, 1,000 ciudadanos, que si no hubiéramos desplegado este modelo de atención y si hubieran atendido o no hubieran tenido capacidad de atención, hubieran fallecido. Y esos son números objetivos y reales. Entonces, yo estoy igualmente preocupado del impacto en la economía y me preocupa porque veo a la gente, veo a los pacientes, veo a la gente que pierde su seguro, que no tiene capacidad de atención,
veo la necesidad del mesero, la necesidad del trabajador de nosotros. Es una realidad que estamos viviendo. Por otro lado, desafortunadamente esta enfermedad ha sido devastadora en la salud del ser humano y no es el resultado de las comorbilidades. Ciertamente la obesidad y la diabetes, de la cuales somos prevalentes, nos aumenta el riesgo, pero la capacidad resolutiva del hospital es una responsabilidad del sistema de salud. No podemos echarle la culpa a los ciudadanos porque tengan obesidad o diabetes, porque con la misma cantidad de obesidad y diabetes, nuestra respuesta de atención disminuyó la mortalidad en 30% versus la mortalidad de otras instituciones del sector público. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje que yo les diré en el sector salud? Procesos, insumos apropiados, darle confianza al personal de salud, desplegar el entrenamiento adecuado y colaboración público-privada nos hizo en el Estado dar una respuesta que debe de convertirse en un ejemplo para el país. Desafortunadamente no hemos visto ese despliegue en todo lo largo del país. No quiere decir que no haya habido otros esfuerzos importantes de colaboración público-privada, pero yo les digo, porque por meses he trabajado con grupos de consultores, hemos tenido múltiples interacciones con los diferentes gobiernos estatales a todo lo largo del país, y yo creo que no necesariamente por ser regiomontano y nuevoleonés, que el esfuerzo de aquí es sin igual, y lo he dicho y no me cansaré de decirlo porque realmente lo creo. Voy a cerrar esta intervención muy brevemente para decirles que el esfuerzo de Nuevo León ha trascendido no solamente a nivel estatal. Nuevo León encabezó con sus ciudadanos, con algunos en el sector privado, con empresas de origen regiomontano, un esfuerzo nacional que se llama Juntos por la Salud. Ese esfuerzo ha ayudado a Nuevo León, pero ese esfuerzo ha tenido un impacto muy importante a nivel federal, no solamente en proveer equipos de protección personal a diferentes hospitales, pero también hacer recomendaciones de activación en la economía, de traer pruebas que nos permitieran evaluación más sistemática a posibles contagiados. Hoy está haciendo un esfuerzo grande para tratamientos y el secretario de Salud y yo hemos platicado y vamos a traer un estudio clínico de vacuna al estado de Nuevo León que nos va a permitir y le va a dar entrada a México a participar cuando menos en alguna de las vacunas que creemos que son o van a la vanguardia en desarrollo en el país. Entonces, cierro brevemente y diciéndoles que realmente, y somos un ejemplo en el Estado de colaboración público y privada, podemos no querer o tener diferentes afiliaciones políticas, pero hoy, y el gobernador lo ha hecho múltiples veces, y yo soy apartidista, pero estoy convencido de la responsabilidad cívica que todos tenemos, y el gobernador lo ha dicho en múltiples ocasiones. Este no es un tema, o no ha sido un tema político, ha sido un tema de ayuda desinteresada, solamente buscando el bien común de los ciudadanos. Y yo creo que esa sería la enseñanza más importante que debemos de llevarnos al concluir esta pandemia, que eventualmente concluirá, como el doctor Manuel de la O lo dice frecuentemente, dice, cada vez estamos más cerca. Y es cierto, yo uso esa expresión también en otras condiciones en pacientes. Cada vez estamos más cerca. Efectivamente, no sabemos cuándo es el fin, pero cada día nos estamos acercando. Muchas gracias y si quieren abrimos la conversación para preguntas o como ustedes digan, Eugenio. Muchas gracias, doctor. Creo que usted hace mención de algo muy importante, que es que la cooperación entre el sector público y el sector privado ha sido clave para encontrar soluciones para el Estado y ha sido clave para ayudar a que el impacto no sea tan severo en el Estado. A raíz de todo lo que comentan, podemos pasar a la segunda pregunta, pero sin antes mencionar que espero que se animen a hacer sus preguntas también en el chat, porque pronto pasaremos a las preguntas del público y también por las redes de Cómo Vamos Nuevo León. Pero antes de las preguntas del público, una última pregunta mía. ¿Qué viene para Nuevo León los próximos meses? Unos 5 minutos, por favor, secretario. Sí, muchas gracias. Tengo ahí unas láminas, creo que van a reflejar claramente la situación financiera que estamos viviendo. Yo le digo a muchos de los
compañeros ahí en la tesorería, desde la perspectiva estrictamente hablando de finanzas públicas, creo que habíamos acostumbrado al gobierno y a todos los colegas a hacer hasta cierto punto su misión o su trabajo de una forma mucho más eficiente. El rol de las finanzas, y hay que tenerlo muy claro, las finanzas públicas no son un fin por sí solos. O sea, las finanzas son un medio para conseguir que las distintas dependencias del sector público que atienden temas de salud, como es el caso, económicos, de medio ambiente, de seguridad, que siempre ha sido un reto en Nuevo León, de movilidad, tengan los recursos suficientes para operar de una forma mucho más eficiente y puedan atender las necesidades que reclama la ciudadanía. En ese sentido, si muestran las láminas, ahorita les voy diciendo cuáles, lo que sí visualizamos para el futuro inmediato, y ya lo estamos viviendo, es una complicación histórica desde el punto de vista de la caída de los ingresos federales. Para que tengamos claro, sobre todo aquellos que no tienen precisión de cómo se componen los ingresos de los estados, y le damos para adelante, por favor, le damos, los ingresos de los estados, le sigues dando ahorita te digo en cuál nos paramos, dale, por favor, dale, ahí, nos regresamos 2, la que sigue, para atrás, eso. Los estados, prácticamente, los más dependientes de la federación tienen una dependencia del 95%. ¿A qué se refiere esto? Que sus ingresos se componen de transferencias federales en un 95%. Un 5% son ingresos propios. En el caso específico de Nuevo León, nuestra dependencia es menor, es de un 80%. Y eso de una u otra forma, en una situación normal, nos hace mucho más estratégicos desde el punto de vista de la operación, es decir, tenemos más capacidad porque dependemos de nosotros mismos. Pero en una situación de una grave crisis económica en donde dependemos de la recaudación federal para efectos de las transferencias que nos asignan estados y municipios, pues obviamente la operación de cualquier estado se ve complicada. Lo que podemos ver en esta lámina, y hoy en la mañana platicábamos con la gente de Hacienda, y lo que estamos visualizando es una caída en este mes de 40,000 millones más de la recaudación federal. El gobierno federal sigue diciendo que la caída económica para este año va a andar rondando el 8%, y creo yo que hasta cierto punto es un escenario muy optimista. El promedio anda en un 10% y el escenario pesimista anda en un 12%. ¿Qué significa eso? Significa menor actividad económica, y menor actividad económica significa menos ingresos para tanto el gobierno federal como los estados y los municipios. ¿Qué es lo que se espera? Le damos tantito para adelante, por favor. Lo que se espera es un presupuesto, le seguimos, es un presupuesto para el 2021 del estado más complicado. Le seguimos, por favor. Lo que está visualizando Hacienda, aquí nos podemos parar tantito. Lo que está visualizando Hacienda es una caída importante en las participaciones federales para el próximo año. Nosotros estamos visualizando una caída importante en nuestros ingresos propios. Ustedes van a poder ver ahí que los ingresos propios, que son los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que recauda el Estado, en nuestra visión hasta cierto punto optimista, va a ser todavía menor a lo que traíamos programado originalmente para este año 2020. Es decir, el 2021 se va a achicar en términos de la capacidad del ingreso que va a tener el Estado. ¿Le sigues, por favor? Ya para concluir. Las participaciones, que es el ingreso más importante, también se van a hacer más chicos. Pero el punto más grave no es este, o sea, la desgracia de los estados y de los gobiernos es que no es tan fácil bajarle al gasto. Nosotros ya lo hemos hecho, tenemos años bajándole al gasto. El próximo año tenemos presiones de gasto mucho más agresivas. Seguimos teniendo una presión de gasto en materia de salud porque va a seguir vigente ese tema. Vamos a tener una presión de gasto en materia social porque va a seguir vigente el tema de seguir ayudando a muchas familias que se quedaron sin empleo. Y vienen algunas otras obligaciones de gasto que parecerían ser hasta cierto punto no relevantes, pero son muy importantes. De hecho, es parte de lo que provoca cómo vamos Nuevo León en términos de tener una sociedad mucho más informada para hasta cierto punto votar mejor. El próximo año tenemos elecciones y las elecciones nos cuestan. Es decir, el referee nos cuesta en un año normal, cuando no hay elecciones, 500 millones de pesos.
Y el próximo año que hay elecciones nos cuesta 1,000 millones de pesos. 1,000 millones de pesos nos va a costar la elección, 500 millones de pesos más, además de todas las necesidades que tenemos, pero partiendo de la base de que nuestros ingresos vienen mucho más abajo de lo que habíamos proyectado en este año. Entonces, el reto es un reto complejo, pero bueno, estimamos que haciendo cada vez más eficiente el gobierno y esperando que Nuevo León pueda salir más rápido de esta contracción económica, podamos hasta cierto punto, cuando menos, mantener varias cosas. Uno, el empleo, que es muy importante para que no se nos descomponga la parte social y de seguridad, que es muy importante la parte del empleo. Y dos, que el Estado tenga cuando menos los recursos básicos para seguir atendiendo las grandes prioridades. ¿Hacia dónde hemos destinado el recurso? Porque sigue siendo prioritario, porque sabemos perfectamente que la prioridad ahí está, en el tema de seguridad, en el tema de salud y obviamente cada vez más el tema del medio ambiente. Gracias. Muchas gracias, secretario. Doctor, ¿qué viene para Nuevo León los próximos meses? Pues viene el invierno y es un tema complicado. Y viene el invierno sin vacuna para el COVID. Fíjense, interesantemente, lo que se ha visto en el hemisferio sur es que las medidas de contención para el COVID, el uso del cubrebocas, ¿verdad? El distanciamiento físico, el lavado de manos, han sido factores que han disminuido enfermedades respiratorias por influenza. En todos los países se hace un análisis epidemiológico en la época de influenza del número de casos de enfermedades respiratorias. Y lo que han visto los países del Cono Sur es que han seguido teniendo COVID, pero no han tenido influenza. Y eso es muy importante, porque tenemos una grave preocupación de si no se controla la influenza y volvemos a tener un resurgimiento de casos de COVID en la época del invierno, podemos estar en un momento de mucha saturación hospitalaria. Nosotros en el estado de Nuevo León, ustedes vieron las estadísticas y estábamos con porcentajes altos. A ver, yo a veces no sé qué significan los porcentajes. Los porcentajes ayudan a alguien que está sentado en una oficina, pero a los doctores que están vueltos locos con los pacientes, con salas de espera llenas y gente en la calle, y nos pasó en todos los hospitales, pues la verdad los números no sé qué significan. Entonces, eso es lo que quisiéramos evitar. Entonces, el enfrentarnos a la época invernal con influenza nos va a requerir tener un comportamiento muy estricto. La ciudadanía tiene que hacer un reconocimiento de que todos somos copartícipes del bien común y usar cubrebocas, el distanciamiento físico, el lavado de manos, es imperativo. Oye, ¿y cómo balanceamos la economía? ¿Vamos a cerrarnos otra vez? Yo esperaría que no suceda, pero hay que tener vigilancia en el comportamiento para que eso no suceda. Seguramente ustedes han visto un país como Israel, tuvo un resurgimiento de casos y aún ahora en sus épocas de sus fiestas religiosas volvieron a cerrar completamente la economía. Yo creo que Carlos nos ha presentado con contundencia la crisis que vamos a vivir económicamente y una de las formas de ayudar no solamente a la salud, sino también a la economía, es tratar de mantener un comportamiento ordinario con medidas de protección y observar que no tengamos rebrotes. Definitivamente que la movilidad ha aumentado en el estado. Ustedes lo ven cuando salen, lo vemos en las estadísticas. Sin embargo, todavía no vemos un repunte de casos y eso para mí es alentador. Tampoco han caído de una forma dramática, sí han disminuido y lo vemos porque nosotros el hospital es un termómetro de cómo está la salud en el estado. Entonces, estamos respirando, nuestra capacidad hospitalaria, estamos con alta ocupación, pero con capacidad. Esa tendencia debe de continuar y si podemos tener una buena atención hospitalaria con capacidad y mantener la economía activa, eso sería la forma más correcta de sobrevenir en los próximos meses. No vamos a tener vacuna pronto. Nosotros, trabajando con la Secretaría de Salud, vamos a traer un protocolo clínico de vacuna para el estado de Nuevo León. De eso a que venga la vacuna en forma que se distribuya a la población para que se vuelva
la normalidad como la vivíamos pre-pandemia. Eso no va a suceder hasta probablemente adelante del verano del 2021. Entonces, hay que aprender a vivir con prudencia, con comportamiento y viendo estos indicadores económicos y de salud. Y el objetivo es tener una vida lo más normal posible con estas nuevas medidas de contención, eliminando los focos importantes de riesgo, activando economía y cuidando la salud. Y esa receta no la tenemos. Esa es una receta que tiene que ser evaluada constantemente con indicadores, viendo las tendencias de salud, viendo los temas económicos, pero yo sí quisiera tratar o sugerir que todos tenemos como objetivo evitar el confinamiento estricto, como lo vivimos, con el objetivo de abrir economía, pero también cuidar la salud. Desafortunadamente, si esto no se da, si el comportamiento no es correcto y vivimos una reactivación de casos, pudiera darse que tenemos que tener un alto en la economía, en diferentes sectores que no sean esenciales, con el objetivo de tratar de prevenir muertes. Y desafortunadamente es difícil de cuantificar el valor de una muerte. Cuando nos pega cercano no hay valor que lo tenga. Y yo les diría, atendiendo a gente enferma, visitando los hospitales, yo no le puedo poner un precio. Si se nos sale de control la salud, obviamente vamos a tener que recomendar un estricto control de movilidad que volvería a afectar la economía de una forma importante. Entonces, mi mensaje más importante de alerta es tener actividad. Yo la he tenido, mi actividad personal no ha parado. He tenido que viajar y lo he hecho con medidas de protección y he tenido hasta hoy yo les diría, pues sin ningún problema. Entonces, el comportamiento vigilante y la atención a los detalles constantes, el no bajar la guardia, probablemente sería mi mejor consejo para mantener economía y mantener la salud. Y eso es lo que yo les diría, que todos tenemos que estar vigilantes hacia el futuro, porque desafortunadamente no vamos a tener vacuna ni inmunidad que nos proteja por los siguientes 6 o 8 meses. Muchas gracias, doctor. Pasamos a las preguntas del público. De Fernando Lozano, he escuchado mucho acerca de la nueva normalidad. ¿Qué piensan acerca de eso? ¿Realmente será una nueva normalidad y no regresaremos a como era antes? ¿Y qué implicaría todo esto? Pasamos primero con el secretario, por favor. Adelante, Carlos. Gracias. Bueno, pues sí ha cambiado mucho. Evidentemente, desde la perspectiva del sector público, creo que el sector público se ha hecho más eficiente. Nosotros mismos en la tesorería estamos trabajando con menos gente, con mucha gente haciendo trabajo desde casa. Creo que hemos hasta cierto punto sido más eficientes. La gente hasta cierto punto, a pesar del estrés y del problema del siempre riesgo latente de contagiarse, creo que está más tranquila desde el punto de vista de no tener que estar saliendo, no tener que moverse. Hemos tenido que reforzar toda la parte digital, desde la perspectiva de ente recaudatorio que somos nosotros, o de ente que hace trámites con la ciudadanía, pues hemos mejorado nuestros servicios. Cada vez es más fácil hacer cosas online, no es necesario que vayas, ahora es más fácil hacer con citas. Creo que nos ha ayudado mucho a todos pensar en que vamos a regresar a lo que era antes, pues difícilmente. Creo que mucha gente ya va a ser, porque se dio cuenta que era más eficiente. Muchas empresas también se dieron cuenta que va a ser más eficiente poder tener personal trabajando de forma remota. Nosotros siendo un estado altamente dependiente de las transferencias, bueno, no el más dependiente, pero todos los estados dependemos de las transferencias federales, de la relación con el gobierno. Es evidente que nuestras visitas a México tendrían que ser semanales, y yo les puedo decir que prácticamente desde el 16 de marzo a la fecha solo he ido 2 veces a la Ciudad de México, lo cual hace muy claro el que
los patrones de comportamiento, y no quiere decir que no haya relación, al contrario, tenemos muchas relaciones. Permanentemente tenemos Zooms, tenemos llamadas, tenemos sesiones de trabajo. Creo que no soy experto en el tema, digamos, de cuál va a ser propiamente la normalidad. Yo lo que sí visualizo es que desde la perspectiva propiamente de lo que es el trabajo del gobierno atendiendo a la ciudadanía, va a ser un trabajo que lo visualizo yo mucho más eficiente, ordenado y sobre todo con una lógica de no necesidad de que tenga la gente que asistir a los trámites. Yo creo que nos ha ayudado mucho, el gobierno va a cada vez a ser más eficiente. Y bueno, pues creo que si partimos de la base de que tenemos que ser responsables y que insistimos permanentemente en que hay que ser responsables y que hay que ser responsables en el actuar, porque coincido mucho con el doctor en términos de que mucho está en nuestras manos, de si queremos que a mí también me da mucho gusto ver estadísticas tan alentadoras en términos de que hay cada vez menos contagios. Hoy decía el doctor de la O que hay menos muertes en un día que afortunadamente murió menos gente, y creo que, pero yo sí creo que no es momento para relajarnos. Creo que ya nos estamos acostumbrando. No es fácil para mucha gente andar así todo el día con cubrebocas, pero tampoco los veo angustiados ni mucho menos. Simplemente creo que ahora, en mi lógica, creo que la sociedad va a tener que ser más responsable. Y ojalá el sentido de responsabilidad se traduzca no nada más al tema de salud, sino a muchas otras cosas más. Muchas gracias, secretario. Yo creo que la pandemia a raíz de la pandemia han surgido muchas cuestiones de hábitos y de actuar, y muchas conversaciones de que quizás la manera en que estábamos actuando antes de la pandemia ya no es sostenible. Y con eso en mente pasamos con la misma pregunta con el doctor. Mira, para no recalcar, ciertamente el modo de trabajar va a cambiar y va a cambiar para bien. Congresos, pláticas, conferencias, toda esta tecnología la teníamos y no la usábamos. Entonces la pandemia nos ha forzado a todos a usarla y aprender a utilizar en esa forma mejor nuestro tiempo. Entonces es una gran cualidad. Y yo creo que la forma de trabajar va a existir pre-pandemia y post-pandemia. Es como haber aprendido a usar una computadora, es antes y después de computadoras. Yo sí creo que esto va a ser un cambio muy importante para todos los sectores de la economía, en medicina, en educación, en todos los foros científicos. Los viajes eran una forma de rutina que se había convertido en una necesidad para objetivos que realmente no eran tan necesarios. Entonces yo creo que ese va a ser un cambio dramático y la gente que vivía de esos negocios pues va a tener que reinventarse de otra forma. Ahora, en cuanto al comportamiento y la responsabilidad, el impacto tuyo hacia los demás, yo creo que esta pandemia nos debe también de enseñar a trabajar con una mayor colaboración. A ver, este no es necesariamente un foro político, pero sí, nadie me ha preguntado, pero voy a aprovechar para decirles. El ejemplo que hemos visto en colaboración público-privada en el Estado, si hubiera ocurrido a nivel federal de una forma significativa, yo creo que la pandemia hubiera sido diferente. Entonces, yo creo que el salir de esto para aprender a tener una mayor colaboración pública y privada va a ser esencial. Podemos diferir en cuanto a afiliaciones políticas, estrategias, pero yo también creo que la ciudadanía tiene una responsabilidad y el gobierno tiene otra. Pero hay que tener foros en donde estas cosas, ambas visiones puedan establecer caminos de comunicación para tener mejores estrategias de atención. Y eso para mí va a tener que, o debería de convertirse en un nuevo camino de comunicación y de ejercicio de la vida pública. ¿Qué otras cosas van a cambiar? Incuestionablemente va a cambiar el comportamiento ciudadano. Yo creo que muchos de ustedes, o gente que haya viajado en el mundo, anteriormente veías a gente del continente asiático usando mascarillas. Yo creo que esa va a ser una nueva y buena nueva cultura. Simplemente el reconocer
que podemos transmitir enfermedades a los demás y tener mejores prácticas de conducta, que no se conviertan en simbolismos, sino realmente el entender que tú puedes ser un vehículo de contagio para otros, va a ayudarnos importantemente a contener enfermedades. Yo creo que también vamos a aprender que la probabilidad de éxito al enfrentar una enfermedad depende mucho de tu estado de salud. Y si de aquí salimos, también ya aprendemos que debemos de tener una mejor cultura de salud para tener mayor bienestar y prevención. Yo creo que va a ser un aprendizaje importante. Y yo sí creo y veo algún movimiento en ese sentido. La gente se preocupa, la gente está hablando. El sector salud federal, con el cual yo comparto pocas afinidades, ha enfatizado mucho el rol de la prevención en temas de nutrición, activación física, las campañas de vacunación, ciertas medidas de prevención que son muy importantes. Entonces, hay cultura de comportamiento, hay cultura en el manejo de los negocios, en el uso de la tecnología, y yo creo que va a haber una nueva cultura de salud post-pandemia que debe de reafirmarnos y de la cual debemos de salir mejor. Y vuelvo también a mi último comentario final, que debería de ser, debemos de aprender post-pandemia una mejor comunicación pública y privada. Ni el sector público quiere el mal de los ciudadanos, ni la gente en general en el sector privado quiere el mal. Hay que buscar las vías comunes de beneficio a la ciudadanía. Muchas gracias, doctor. Hay muchas preguntas en torno al panorama en general de Nuevo León. ¿Ustedes ven oportuno, por ejemplo, la reapertura de los negocios o cómo ven las medidas que se están tomando en el sistema educativo, que dicen que ya va a mostrar semáforo verde en algunos estados? Y por último, ¿qué podemos hacer nosotros los jóvenes para ayudar en esta pandemia? Primero con el secretario, por favor. Entiendo que la política, digamos, de reapertura está basada propiamente en indicadores principalmente de salud. Si ustedes recuerdan, hace unas semanas se decidió abrir en cierta proporción casinos, gimnasios y otro tipo de negocios que estaban clamando desde hace meses el poder aperturar, pero se había decidido que no fuese así hasta que no se tuviera un avance en ciertos indicadores. Creo que los indicadores van a ir mejorando, no soy yo quien tiene esa información, hay propiamente un consejo que determina propiamente el detalle de cada uno de estos indicadores, pero entiendo que podrá haber noticias pronto de ir avanzando, no en una apertura total, tal vez en una apertura mayor. Supongamos si los restaurantes tienen permitido abrir hasta un 30%, pues no sé, a lo mejor un porcentaje mayor. Lo mismo en su momento pasará con los casinos y lo mismo en su momento pasará con algunos otros de los negocios. Creo que eso se va a ir determinando conforme los indicadores de salud vayan mejorando. Creo que hasta cierto punto eso es lo más relevante y es lo más importante, que los indicadores de salud sean los que guíen propiamente a la determinación económica. Decías en términos de ¿cuál es el rol de los jóvenes? Pues yo creo que el rol de los jóvenes es hasta cierto punto ser responsables. No hace, digamos, ningún sentido social, pues digamos, no comportarse como debería de ser. Si estamos todos como ciudadanos tratando de ser responsables y no salir contagiados ni contagiar a nadie más, los jóvenes obviamente en su lógica pues de relaciones personales, humanas, pues tienen un poco más de interés, incentivos a estar saliendo, a estar divirtiéndose,
Y creo que eso hasta cierto punto es sano, y como bien decía el doctor, o sea, tenemos que acostumbrarnos a hacer nuestra vida, como lo hacíamos anteriormente en la medida de lo posible. Pues yo tampoco, digamos, estoy diciendo que no se haga así. Yo en lo personal, pues todos los días voy a la oficina, tengo que estar ahí más de 6 horas, me muevo, procuro pues no salir más que a la oficina y enfocarme propiamente en lo que tengo que hacer, y obviamente pues con todos los cuidados y las medidas permanentemente para que pues no haya una posibilidad de contagio. Pero pues los jóvenes así son, ¿no? Son jóvenes, y creo que es una definición natural, y creo que es una etapa a cierto punto muy, muy buena, difícil, entiendo yo. Yo también tengo hijas jóvenes, obviamente, y entiendo un poco sus necesidades, pero creo que es bien importante ser responsables. Para mí la palabra clave es responsabilidad. Responsabilidad significa pues hacer las cosas en la lógica de, sobre todo, no afectarse ustedes mismos y no afectar a nadie más, porque pues al final del día eso es lo que queremos cuidar. Muchas gracias, secretario. Doctor. Mira, yo creo que un tema muy importante hacia el futuro va a ser cómo aprendemos a vivir. No podemos volver a cerrar toda la economía, creo que eso no es algo prudente. Yo creo que si tuviéramos que hacer un cierre completo como lo hicimos, pues es una tragedia, porque hay gente que pierde sus trabajos, la economía va a impedir el acceso a cuidados de salud, no movemos servicios primarios para la gente. Yo creo que eso no debería de suceder. Desafortunadamente, si vemos el comportamiento en Europa, hemos visto un resurgimiento. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, yo ahorita les decía, yo he mantenido prácticamente mi actividad normal, no pude cambiar, aunque hubiera querido, tenía un trabajo esencial. ¿Y cómo lo he mantenido? Pues simplemente teniendo protección, evitando imprudencias. Obviamente no estoy yendo a restaurantes, ¿verdad? No he ido, no estoy diciendo que esté mal, pero yo no lo he hecho. He hecho actividades normales, he viajado, he estado en hoteles, he tenido conferencias, he tenido una actividad normal. Probablemente no he participado en otras áreas económicas en donde yo participaba como alguien que gastaba dinero y en esa forma generaba. Pero bueno, yo creo que eso tenemos que ir todos experimentando para reactivar la economía, pero con prudencia. ¿Qué significa eso? Muy sencillo, el uso del cubrebocas, el buscar ambientes en donde la probabilidad de transmisión del virus sea menor. Por ejemplo, yo creo que si van a ir a un concierto enorme al aire libre, pues yo ahorita la verdad lo veo imprudente, pero no veo imprudente que vayas a un restaurante con medidas de protección. Veo imprudente que los jóvenes vayan a bares y estén metidos en un cuarto, a lo mejor puedes ir a una terraza abierta y menos gente. Entonces, todas estas medidas de políticas públicas apropiadas, tenemos que seguirlas con atención, activando ciertos segmentos económicos y viendo un poco la respuesta. Los jóvenes son un vehículo común de transmisión. ¿Por qué? Porque muchas veces, para empezar, se sienten más protegidos porque sabemos que tienen menos probabilidad de enfermarse y de enfermarse gravemente. No cero, pero menos. Y aparte, pues la juventud te hace vivir con un poquito mayor de riesgo que alguien de mi edad, ¿verdad? Entonces, ese es un factor, pero se convierten en vehículos de transmisión. Un señor, hemos visto numerosos casos de señores en 70 y 80 años de edad admitidos al hospital graves de COVID porque fueron contagiados por sus nietos. Entonces, hay que aprender que si bien tú no te vas a enfermar, puedes ser un vehículo para quien más quieres. Entonces, tenemos que convivir de una forma ordenada en diferentes sectores de la sociedad. Quien usa el transporte público, hay que tener más precauciones. Quienes están participando en actividades recreacionales, pues el aire libre es menos que encerrado. Y si estás en un lugar cerrado, pues tienes que tener un poquito menos de gente. Y si a eso le sumas medidas de protección, pues entonces vas a tener mucha atención. Lavado de manos, distanciamiento físico. Entonces, las medidas comunes de transmisión
tenemos que vivir con ellas y aceptarlas. Y hay gente que tiene menos fortuna que nosotros, que tiene que usar el servicio público, pues hay que ayudarles de alguna forma a que en ese momento haya mayores medidas de protección probablemente de las que tenemos hoy. Entonces, yo estoy de acuerdo en abrir la economía, no podemos mantenerla completamente cerrada, pero tenemos que ser muy vigilantes viendo si hay un aumento progresivo de los casos, cómo está la actividad hospitalaria, y esos son los parámetros que en el cuarto de respuesta del Estado y a nivel federal se están viendo todos los días. Y mientras mayor atención a los cuidados individuales tengamos, mayor va a ser la probabilidad de mantener una economía abierta y que nos ayude a todos a tener un comportamiento y balanceemos salud y economía. No hay una respuesta mágica. El cerrar no creo que sea la respuesta hoy. Ya nos dio tiempo a aprender a comportarnos, nos dio tiempo a aprender a responder a los cuidados de la salud. Hay que vivir en una forma ordenada. Y eso es lo que yo sugeriría. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, secretario, por compartir su conocimiento. Yo creo que a raíz de todo lo que nos han contado, ahora nos toca a nosotros ser responsables con nuestras decisiones. Y muchas gracias por su participación el día de hoy. Ahora vamos a pasar con una segunda ronda de preguntas en Slido para el público, por si serían tan amables de contestarlas usando el código de QR. La primera, una vez que esto pase, ¿qué debe tener prioridad? Bueno, notamos cómo no ha cambiado nuestra perspectiva, cambiar nuestros hábitos sigue siendo la prioridad de muchos de los que estamos aquí. Yo creo que podemos pasar a la siguiente. ¿Qué aspecto de la pandemia te preocupa más? El impacto económico ciertamente ha sido muy severo en México y yo creo que vamos a tener que esperar a ver cómo se desenvuelve todo en los siguientes meses. En una palabra, lo que piensas sobre el impacto del COVID en Nuevo León después de este diálogo. Creo que vi que la palabra cooperación fue la que surgió primero. Yo creo que es muy importante, como mencionaron los dos ponentes, que el sector público, tanto como el sector privado, unan fuerzas para poder encontrar soluciones para esta pandemia. Al igual, adaptarnos a las situaciones que vienen y enfrentar los retos de la mejor manera posible. Muchísimas gracias. Esa fue la última pregunta y muchas gracias a todos por participar. Para cerrar este evento, le cedo la palabra a un miembro de la Asociación de Estudiantes de Nuevo León, Gerardo Ortega Robles, estudiante de Negocios Internacionales del TEC de Monterrey. Muchas gracias, Eugenia. De parte de todos en la Asociación de Estudiantes de Nuevo León, el equipo de Foro Nuevo León en el TEC de Monterrey, en nombre de todos en Cómo Vamos Nuevo León,
Queremos darle las gracias a todas las personas que nos acompañaron durante la transmisión y a quienes participaron con sus preguntas. De igual manera, queremos agradecer al secretario Carlos Garza y al doctor Guillermo Torre por su participación en este conversatorio y por darnos una visión más clara sobre el trabajo y el esfuerzo que se ha realizado en nuestro estado y sobre las estrategias que se implementarán para los próximos meses. Les recordamos que este fue el primero de una serie de conversatorios llamados De Criticones a Críticos que se impartirán durante el resto de este semestre. Los invitamos a seguir las redes sociales de Cómo Vamos Nuevo León para más información. Antes de terminar la sesión, queremos invitarlos a seguir cumpliendo con las medidas de salubridad impuestas por el gobierno de nuestro estado y mantenerse atentos a las nuevas indicaciones emitidas por la Secretaría de Salud. Que tengan una excelente tarde. Gracias.